Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Voces Silenciadas, un podcast realizado por dos estudiantes de la Universidad de Antioquia del pregrado Comunicación Social y Periodismo con el fin de dar visibilidad a los hombres que han sufrido por el conflicto armado a través de sus historias de vida. Por ello, comencemos con este capítulo. Yo me muero como vivir. En el capítulo de hoy les contaremos la historia de Sebastián, un abogado graduado de la UdeA. Debe ser una historia muy interesante, por ello entonces comencemos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Buenos días, es un gusto conocerles. Nosotros somos Gerardo Correa Y José Sabo Jaramillo. y somos estudiantes de la Universidad de Antioquia del pregrado Comunicación Social y Periodismo. El motivo de la entrevista es para el proyecto de aula del semestre, dando a conocer en nuestro caso cómo se vive la violencia de género en un contexto de conflicto armado de 3 hombres del municipio de Yarumal. Por ello, usted, al aceptar este consentimiento, está dispuesto a responder las siguientes preguntas. Por el hecho de ser hombre, ¿alguna vez usted se sintió cohibido o le impidieron hablar sobre la violencia que vivió? No, en ningún momento. ¿Ha sufrido algún tipo de violencia a causa del conflicto armado? Realmente las víctimas del conflicto armado terminan muchas veces siendo revictimizadas como tal, ¿cierto? Esto a raíz de que se busca también como tal o lo hacen creer que realmente es culpa pues de la víctima como tal, ¿cierto? Que fue provocada, que realmente incitó a que se cometiera pues algún tipo de acto delictivo o hecho de violencia en su contra, ¿cierto? Entonces yo creo que realmente lo que pasa en las víctimas en su mayoría es el hecho de que los hagan ver pues como los responsables de estos actos o de estos hechos como tal, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es como un problema social que se tiene dentro del marco pues, del conflicto en Colombia como tal. ¿Cómo le ha afectado la violencia de la que usted fue víctima? Realmente esa situación termina conllevando pues como tal a un desarraigo, ¿cierto? Al tener que cambiar de costumbre, de cultura, abandonar seres queridos, ¿cierto? Entonces realmente iniciar en otra tierra, volver a tomar iniciativas o adelantar acciones pendiente pues como al crecimiento personal termina siendo una situación bastante dura pues como tal, ¿cierto? En mi caso pues como víctima del conflicto armado pues realmente estaba pequeño, pero mi madre pues tuvo que abandonar la tierra, salir, asesinar a los seres queridos y demás, entonces sigue siendo una huella como tal, una marca que queda pues de por vida, que si bien trata de ser resiliente, se trata de ser resiliente, termina pues marcando pues el transcurrir de la vida, ¿cierto? Entonces realmente la violencia termina cambiándonos las dinámicas familiares, comerciales, sociales y demás. ¿Cierto? Entonces, por mucho que usted intente adelantar o hacer ciertas cosas, esa huella, esa marca termina estando ahí. ¿Usted ha tenido consecuencias psicológicas a causa de lo que usted vivió durante el conflicto? Pues yo propiamente no, como lo indicaba hace un momento, estaba pequeño, ¿cierto? Pero pues en mi familia, en el caso pues mi madre como tal, uno sí ve que siente pues cierto grado de nostalgia, tristeza, muchas veces decepción, ¿cierto? Desesperación y demás, por el hecho de tener, como lo mencioné hace un momento, el hecho de abandonar, el hecho de que sus seres queridos hayan muerto pues en marco del conflicto armado, ¿cierto? Entonces, pues que hayan sido víctimas como tal dentro de este flagelo pues como que se vive pues en el territorio. Entonces creo que uno también termina recibiendo pues como esa carga, esas situaciones, esas emociones, porque el núcleo es familiar, el núcleo es social y demás, y todo lo que le pasa pues al otro termina de una u otra manera afectando o cambiando las dinámicas personales. ¿Usted cómo ha enfrentado esas consecuencias psicológicas?
Realmente en mi caso, pues lo que he buscado siempre es poderme superar, ¿cierto? O un tema pues de proponerme unas metas, establecer un proyecto de vida. En este caso, pues desde pequeño dije, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y creo que lo estoy logrando, ¿cierto? Soy abogado de la Universidad de Antioquia, de la sede norte, pues ya de Yarumal. También, pues como lo indicaba, realmente todas esas situaciones y demás me han permitido también ponerme como esas metas, ¿cierto? De dónde quiero llegar, qué quiero hacer con mi vida y qué realmente no estaría pues bien permitir pues como tal. Entonces, digamos que eso también ha permitido, me ha servido pues como de impulso de decir, vea, yo quiero sacar a mi familia adelante, quiero trabajar por ellos, quiero que de una u otra manera esa marca del conflicto armado quede atrás, ¿cierto? Y que vean pues cómo en estos momentos podemos salir adelante, cómo podemos aprovechar ciertas propuestas que se tienen, ciertas propuestas que se tienen pues, y eso pues como lo decía hace un momento, enmarcado pues dentro de un proyecto de vida que uno diga quiero hacer esto y quiero hacer esto otro, realmente para el crecimiento y realmente para aportarle pues como a la sociedad en buena medida, ¿cierto? ¿De qué manera ha afectado el conflicto armado tus oportunidades de trabajo, educación o en general tu proyecto de vida? Eso cambia las dinámicas sociales, familiares y demás, pero termina siendo usted, termina siendo la persona quien busque pues adelantar pues acciones tendientes a la superación, ¿cierto? A pasar esa página del conflicto. Que existen barreras, que existen limitantes, ¿cierto? En materia económica, en materia de accesos, en materia pues de servicios como tal, que es una lucha, termina siendo una lucha constante como tal para poder acceder a ello, ¿cierto? A unas condiciones favorables de educación, de salud, ¿cierto? De trabajo. Pero como lo decía, o sea, es difícil para el que tiene que abandonar la tierra, para el que le matan pues un familiar o demás, tener que hacer una vida nuevamente o dejar esa parte y volver a hacer otras pues como tal. ¿Usted como víctima del conflicto armado ha recibido algún tipo de apoyo, ayuda, reconocimiento o reparación por parte del gobierno o alguna organización? Realmente las ayudas pues que se recibieron en su momento fueron unas ayudas humanitarias, ¿cierto? Fueron unas ayudas humanitarias, no se ha recibido en nuestro núcleo familiar, indemnizaciones, reparaciones de índole colectivo tampoco, ¿cierto? Conocemos obviamente de casos donde se ha dado ese tipo de reparación, tanto colectiva como personal, pero en mi caso no es de esa manera, ¿cierto? Es decir, que no he recibido pues un trato diferencial o un beneficio o como lo llamamos, una posibilidad de acceder a ciertos servicios por el hecho de ser víctima. Finalmente, agradecerle a Sebastián por su participación en este proyecto. Es una historia de superación, una historia donde te pones metas para salir adelante. Por eso entonces agradecerle a Sebastián y claramente a ustedes, nuestros oyentes, que nos escuchan desde la comodidad de su hogar o de su trabajo. Gracias a todos por haber escuchado el capítulo de hoy con el título Más allá de esto. Por eso entonces, muchas gracias por escuchar. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos